Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy su profesor Emilio. Voy a estar con ustedes este cuatrimestre. Ahí ya déjenle subo tantito para que se escuche un poquito más. Voy a estar con ustedes este cuatrimestre y vamos a empezar a ver lo que es morfofisiología. Ajá. Este, Le vamos a empezar a avanzar un poco. Eh, esta clase y posiblemente la segunda pues van a ser grabadas, eh, porque tengo mm, tengo, estoy terminando una, un trabajo, entonces, estas dos clases que vienen, pues van a ser grabadas, entonces ya tendrán su clasecita y todo, y al final, pues yo creo que checamos lo de cómo va a estar sus tareas, lo de los exámenes y todo eso, y la entrega de tareas. ¿Sale, chicos? Entonces vamos a empezarle para más o menos ir viendo cómo se va a ir trabajando. Ay, ok. Disciplina que combina el estudio de la forma, morfología y la función, fisiología del cuerpo humano y otros organismos vivos. Se enfoca en cómo la estructura de los organismos y sistemas se relacionan con sus funciones vitales desde la perspectiva macroscópica y microscópica hasta la molecular. Morfología estudia la forma, estructura y la organización del cuerpo humano a nivel macroscópico, órganos y sistemas, y microscopio, tejidos y células. Fisiología se encarga del estudio de las funciones y procesos que ocurren en los seres vivos. Aquí tenemos como que las generalidades. No, esto no va a venir en su examen, pero pues es algo que deben tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Anatomía, que es ana igual sobre, y tomía, que es cortar. Ajá, ciencia de las estructuras del cuerpo y la relación entre ellas. Fisiología, fisio, que es naturaleza, y logía, estudio de la ciencia de las funciones del cuerpo, en general, de todas las funciones del cuerpo. Niveles de organización estructural, son 6 niveles. El químico, el atómico, molécula, ácido desoxirribonucleico, ADN y glucosa. Ajá, entonces, prácticamente es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? O sea, los sistemas del cuerpo y su relación, cómo funcionan, qué hacen. Ajá, no tanto o a grandes rasgos, pero pues sí vamos a tratar de ver lo más importante, porque la materia pues se va súper rápido. La osteología estudia, o es una rama de la antropología física y se parte de la anatomía descriptiva. Por lo tanto, es fundamental en la práctica médica con fines terapéuticos de conservación y restablecimiento de la salud. ¿Que estudia la osteología? Estudia la forma, estructura y disposición de los huesos. Es una variante de la anatomía sistemática, ya que investiga uno de los diversos subsistemas de los que se divide el cuerpo y se encarga de su estudio de manera exclusiva. Y ahí tenemos nuestro esquemita de nuestro esqueleto en diversas posiciones. Bueno, no es la misma posición, nada más que se va dando vuelta. Ajá. Entonces, ahí lo tenemos de frente, se va volteando de lado, lo tenemos totalmente de perfil y de espaldas. ¿Cuál es la función del esqueleto? El esqueleto se constituye de huesos aislados, adheridos entre sí como ayuda de los tejidos conjuntivos, cartilaginosos u óseos y forman el aparato pasivo de la locomoción. Otra de sus funciones principales son sostén. El esqueleto es el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Protección. Los huesos protegen a los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja torácica al corazón y pulmones. Homeostasis de minerales. El tejido óseo guarda calcio y fósforo para dar
resistencia a los huesos. Al mismo tiempo libera la sangre para mantener en equilibrio su concentración. Esas son como que las funciones principales que tiene nuestro esqueleto. División del sistema esquelético. El esqueleto humano consta de 206 huesos que se agrupan en esqueleto axial, formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. Esqueleto apendicular, formado por 126 huesos de los miembros, incluidas las cintura escapular y la pelviana. Hay que tener en cuenta que existen diferencias generales y específicas entre los esqueletos masculinos y femeninos. La diferencia general es de tamaño, peso y la del varón es más peso y es grande. Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos y a la cavidad pelviana. O sea, va a variar un poco entre el esqueleto de un hombre y el esqueleto de una mujer en porción, ¿no? O sea, no tiene más huesos la mujer que el hombre, no. O sea, tenemos el mismo número de huesos, lo único que varía es a lo mejor el, la porción del hueso, ¿no? O sea, a lo mejor el del hombre es un poco más grueso, o es más grande, mientras que el de la mujer es un poco más definido, más delgado. Ahí está. Clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma, tales como se verán a continuación. Huesos largos, su longitud es importante. En este tipo de huesos están conformados por dos puntas, las cuales se unen con otros huesos a través de sus articulaciones. Estos huesos suelen estar en las extremidades, tanto inferiores como superiores. Gracias a su densidad, son capaces de otorgar mayor firmeza, resistencia y movilidad. Un ejemplo de ello es el fémur, que está en el muslo. Ajá. Prácticamente, pues los huesos largos los tenemos en las piernas, que es donde se nota más. Hueso corto. A ver, déjalo. Acá está. Hueso corto, estos están conformados por tejido laminar, donde por fuera es compacto y esponjoso. En su zona central se clasifican en huesos sesamoideos como rótula y el hueso supranumerario, aunque no los poseen todos los cuerpos. Huesos planos se destacan por su longitud y anchura por encima del espesor. De forma externa es compacto y en su interior es esponjoso. Forma cavidades en el cuerpo, como suele pasar con huesos del cráneo. Hueso irregular se ubican en las vértebras. En sus clasificaciones están los huesos neumáticos, quienes tienen las cavidades, las cuales se encuentran colmadas de aire. Los huesos que constituyen la cara poseen este tipo de características. En las particularidades, el tejido óseo destaca por una baja presentación de cuerpos celulares de todas las formas. Te presentamos alguna lista. Bueno, aquí prácticamente pues, son las células más importantes del sistema óseo. Las células osteógenas, células madre no especializada que derivan de mesenquima. Osteoblastos sintetizan la matriz ósea, así que son los encargados de la dureza de los huesos, desarrollo normal y crecimiento a lo largo de la vida del individuo. Osteocitos derivan de los osteoblastos, componen el 95% de las células de los huesos y se encargan de secretar matriz circundante o reabsorberla. Este, osteoclastos tienen como función la digestión y la disolución de la dura matriz de los huesos. Ajá, entonces, esto sí va a venir en su examen. ¿Qué es un hueso? Un hueso es un órgano constituido de tejido conectivo calcificado. Su sustancia fundamental y las fibras de colágeno son capaces de crear una matriz que contiene osteocitos. Estas células son más comunes que se pueden encontrar en el hueso maduro, quienes son los responsables de mantener el crecimiento y la densidad del hueso. Dentro de la matriz ósea encontramos abundante calcio y fosfato, componentes que refuerzan y densifican la estructura ósea. Aquí prácticamente pues tenemos
el esquemita del hueso y pues es como está conformado. Los huesos están conectados entre sí a través de estructuras conocidas como articulaciones, en conjunto con los tendones y la musculatura. El esqueleto actúa... Ay, espérenme, chicos, espérenme. Déjenme. Disculpen, chicos, es que andaba mi gatito. Los huesos están conectados entre sí a través de las estructuras conocidas como articulaciones en conjunto con los tendones y la musculatura. El esqueleto actúa como una placa que dirige la fuerza del movimiento generado por los músculos. Ahí tenemos las articulaciones. Tenemos en el codo, en la rodilla, en la cadera, en el tobillo y en el hombro. La porción interna de cada hueso a la médula ósea contiene médula ósea roja, lugar lugar principal de la hematopoiesis, o está ocupado por médula amarilla llena de tejido adiposo. Ajá. Aquí tenemos las partes de la articulación, que es la cápsula, que hagan de cuenta que está así como en un, sí, como en una bolsita, ¿no? Cápsula articular, cavidad articular, los cartílagos que están de azulito y los ligamentos que ayudan a sostener los huesos. El punto donde dos huesos se unen entre sí con o sin capacidad de moverse se denominan articulaciones. El sistema articular se clasifica según el rango de movimiento que presentan y por el tipo de tejido que mantiene a los huesos vecinos juntos. Aquí pues prácticamente es la articulación, ¿no? O sea que está como flotando, pero están juntos. La médula ósea roja es una sustancia gelatinosa que representa la unidad hematopoyéticamente activa de la médula ósea. Este es un corte histológico de la médula ósea roja. La médula ósea roja contiene células hematopoyéticas que dan origen a todo tipo de células sanguíneas, como eritrocitos, linfocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas. Las cavidades internas de los huesos están llenas de médula ósea, tanto la cavidad medular como los espacios entre las trabéculas del hueso esponjoso contienen este tejido medular esponjoso y blando. La médula puede ser roja o amarilla o una combinación de ambas. La médula ósea roja produce células sanguíneas rojas y blancas y plaquetas, mientras que la función principal de la médula ósea amarilla es almacenar tejido adiposo, grasa para la producción de energía. Y ahí tenemos pues prácticamente un corte histológico y cómo se encuentra adentro del hueso, ahí en la parte de abajo. La médula ósea amarilla está formada por células y vasos sanguíneos dentro de una estructura de tejido conectivo. La mayoría de las células que se encuentran en la médula ósea amarilla son adipocitos, células adiposas, aunque también contienen células madre mesenquimales. Las células madres mesenquimales son aquellas que pueden transformarse en cartílago, hueso, grasa o músculo, según sea necesario. Con el tiempo, la médula ósea roja de los huesos largos se sustituye, perdón, por médula ósea amarilla, a diferencia de los huesos planos del esqueleto axial, como por ejemplo la costilla, escápula estructural ósea de la columna vertebral y pelvis, en los cuales persiste la médula ósea roja. Sin embargo, la médula amarilla puede volver a convertirse en médula roja, productora de células de sangre, en caso de que el sistema hematopoyético del organismo lo requiera. Funciones. Los huesos aportan principalmente estabilidad estructural al cuerpo humano debido al desarrollo complejo de las estructuras óseas, por ejemplo, el desarrollo de la columna vertebral. El ser humano es capaz de mantener una postura erguida, bipedestación o postura bípeda, de caminar sobre dos pies y de mantener los órganos nobles protegidos de numerosas potenciales amenazas. Ajá, debido a su estructura
rígida, los huesos son clave en la protección de los órganos internos y de otras estructuras internas. Incluso algunos huesos protegen otras estructuras. Al reducir la tensión y la fricción, por ejemplo, en los huesos sesamoideos, mientras que en otros se unen para conformar estructuras más complejas que encapsulan o rodean órganos vitales y los protegen, por ejemplo, el cráneo, la caja torácica y la pelvis. Sí, prácticamente son de protección. El cráneo y la cara. La cabeza, o sea, contiene todos los huesos del cráneo y cara y sirve como protección para una importante parte del sistema nervioso, el encéfalo. A primera vista parece estar compuesta por una masa ósea única cubierta de detalles anatómicos. Sin embargo, el observar con más detalle descubrimos que el cráneo humano es más bien una intrincada construcción formada por numerosos componentes óseos, unos pareados y otros impares. Cada uno de las características únicas se conforman de esta estructura hueca y ovoide. Aquí tenemos pues prácticamente los huesos de la cara, el hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, hueso nasal, hueso esfenoideo, hueso etmoideo, hueso maxilar, mandibular, cigomático. Ajá. Y también lo tenemos por la parte interna, que es hueso lagrimal, hueso occipital y palatino. Y pues dentro de ello también tenemos los tres huesos del oído, que son los más pequeños que tenemos en el cuerpo. Martillo, yunque y el estribo que se encuentran en el oído, dentro del oído. Permítame, chicos. Sale, entonces prácticamente es la composición de cómo está el cráneo y la cara, ¿no? Y pues nuestro oído. División topográfica. El término cráneo incluye a todos los huesos de la cabeza y la cara, incluyendo a la mandíbula. Dentro de este conjunto hay 28 huesos individuales. De estos 11, perdón, son pareados y forman una estructura bilateralmente simétrica, mientras que 6 huesos son impares y únicos. El neurocráneo se define como la cavidad ósea que contiene el encéfalo y a las meninges e incluye a los huesos frontal, occipital, etmoides, esfenoides, parietales y temporales. El viscerocráneo conforma el esqueleto facial, incluye 14 huesos faciales, 6 pareados, 2 no pareados, entre los que los huesos pares tenemos los cornetes nasales, inferiores nasales, maxilares, palatinos, lagrimales y cigomáticos. Déjenle muevo tantito porque no se ve. Ahí está. Este, mientras que en los impares la mandíbula y el vómer. La función más importante del cráneo es la protección del encéfalo, pero también presenta inserción a los músculos de la cara y protege a los órganos que controlan la sensibilidad espacial especial. Estos cinco sentidos y sus órganos asociados son el olfato, nuestra capacidad de percibir olores que reside en la cavidad nasal, visión cuyo órgano principal reside en la cavidad orbitaria, gusto ubicado principalmente en la cavidad oral, funciones vestibular generalmente conocida como equilibrio y auditiva que se ubica en el oído. La irrigación de la cabeza y el cuello se deriva de dos pares de arterias y sus ramas, las arterias carótidas comunes y la arteria subclavia. La arteria carótida común se bifurca en dos vasos importantes. Arteria carótida externa emite ramas para irrigar las estructuras externas de la cabeza, cara, viscerocráneo. Arteria carótida interna integra al neurocráneo y es uno de los dos vasos principales que irrigan el cerebro. El cuello se encuentra irrigado principalmente por las ramas de la arteria subclavia. Además de las arterias subclavia, da lugar a las arterias vertebrales variadas que no solo irrigan la porción superior de la médula espinal, sino que principalmente su función para formar la arteria basilar, perdón, la segunda arteria más grande que irriga el encéfalo. Las arterias principales de la cabeza y el cuello. La cabeza y el cuello reciben la mayor parte de su irrigación a través de dos arterias pareadas y sus ramas, la arteria carótida común y la arteria subclavia.
La arteria carótida común derecha no visible en esta imagen, chicos. Es que esto lo saqué de otra diapositiva que tenía. Emerge del tronco bracoencefálico, mientras que la arteria carótida común izquierda surge directamente del arco aórtico. Tanto la arteria carótida común derecha como la izquierda se bifurcan en el cuello a nivel del cartílago tiroides de la laringe, formando las arterias carótidas interna y externa. La arteria carótida interna es uno de los vasos principales que irrigan el encéfalo a través del círculo arterial cerebral, polígono de Willis. Esta no emite ramas cervicales y entra a cavidad craneal a través del orificio externo del conducto carotideo. Dentro de la cavidad craneal, la arteria carótida interna finalmente se divide en dos ramas terminales, la arteria cerebral anterior y media. Y posteriormente, pues aquí tenemos la imagen de todas las arterias que rodea la cabeza, la cara y posteriormente, pues parte del cuello. La arteria carótida externa emite 8 ramas principales para irrigar la cabeza y la cara. La arteria tiroidea superior, faríngea, ascendente, lingual, facial, occipital, auricular, posterior, maxilar y temporal. Superficial. Las arterias maxilar y temporal superficial representan las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. La arteria maxilar generalmente irriga las estructuras profundas de la cara, mientras que las arterias facial y temporal superficial contribuyen con la irrigación de las áreas superficiales de la cara. El cuello obtiene su irrigación principalmente a través de las ramas de la arteria subclavia. De estas surgen las arterias vertebrales pareadas que no solo proporcionan irrigación a la porción superior de la médula espinal, sino que también tienen su función principal fusionarse para formar la arteria basilar, que corresponde a la segunda arteria más importante en la irrigación del encéfalo, además de las arterias vertebrales, las ramas de la arteria subclavia que proporcionan irrigación a la estructura del cuello son los troncos tirocervical y costocervical. Estos dan lugar a otras ramas que irrigan las estructuras y la región del cuello y los hombros, como la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical transversa, entre otras. Aquí pues igual es la misma imagen, nada más que ya está un poquito más cerquita y son las mismas arterias, ¿no? Aquí ya sin nombres. Este es un cuadrito, no déjenle eso. Este es un cuadrito, como que ya viene resumido todo lo demás. Ajá, esto no va a venir en su examen, entonces si lo quieren leer, ya viene como resumido todo, lo pueden leer, no hay problema. Viene lo mismo prácticamente, nada más que ya viene como más específico y más resumido. ¿Sale? Entonces, para que más o menos sepan, no viene en su examen esto, pero pues sí es importante que lo sepan por si llegan a preguntar o a hablar en sus unidades médicas, pues ya saben, esta sí viene. Principal vena que drena cabeza y cuello, vena yugular interna, vena subclavia y vena brachiocefálica. De ahí en fuera lo demás no viene, pero es igual, importante que lo sepan. Los pares craneales, ajá, bueno, uno de los pares craneales, pues que se encuentra ahí y el plexo cervical. Los pares craneales, pues no, como tal, no los vamos a ver ahorita, porque eso se ve en morfología 2. Entonces, no hay problema que no se lo aprendan ahorita. Nada más es como que un resumen de todo lo que hay en general. Ajá, aquí tenemos los nervios que igual rodean la cara y parte de la cabeza. La columna vertebral y el tórax, espina dorsal o raquis, es una estructura
curva compuesta por huesos llamados vértebras que se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos. Es una parte del esqueleto axial y se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. La médula espinal recorre el centro de la columna. La columna vertebral se divide en 5 regiones y consta de 33 vértebras, unidas entre sí por ligamentos y articulaciones, ¿no? Lo que ya veníamos viendo desde diapositivas atrás, que prácticamente pues todo, en todos lados tenemos ligamentos y articulaciones. Sale la columna vertebral o raquis, se define como la estructura ósea que va desde la parte baja del hueso occipital en el cráneo hasta el vértice del coxis. Dentro de la columna vertebral se ubica el denominado conducto o canal vertebral, dentro del cual encontramos el tejido nervioso de forma cilíndrica, la médula espinal. ¿Sale? Entonces así está distribuida nuestra columna y las primeras dos cervicales es el atlas y el axis. Ajá, son las que nos ayudan a decir sí y a decir no o negar. ¿Sale? Cuando nos dicen, es que tuvieron las gimnastas algún accidente y no se pueden mover, pues tuvieron daño o lesión aquí en las cervicales. Puede ser en el atlas o en el axis, porque no se pueden mover totalmente. O sea, se quedan así y tienen que andar con collarín. ¿Sale? Posteriormente tenemos las torácicas, las lumbar, el sacro y el coxis. La espina dorsal consta de 33 vértebras en total que se dividen en las siguientes maneras: vértebras cervicales, 7 cervicales torácicas, 12 vértebras lumbares, 5 sacro, 5 huesos fusionados, coxis de 3 a 4 huesos fusionados. Eh, no existen dos vértebras idénticas, las vértebras varían en tamaño y características, especialmente de una región a otra. Sin embargo, todas ellas tienen la siguiente estructura básica. Déjenles, muevo esto porque no se ve. Hacia atrás. Cuerpo vertebral es la parte voluminosa y de forma cilíndrica localizada de manera anterior y que da fuerza a la columna. Se encarga de soportar el peso. Su tamaño aumenta a medida que se desciende por la columna vertebral. Los cuerpos vertebrales adyacentes están separados por unos de otros a través de los discos intervertebrales. Déjenme, tengo que andar moviendo esto, si no, no se ve. Arco vertebral es la estructura que se localiza posterior al cuerpo vertebral. Consiste en dos pedículos o dos láminas. Los pedículos contienen las incisuras o escotaduras vertebrales superior e inferior que forman el foramen agujero intravertebral. Estos forámenes facilitan el paso de los nervios provenientes de la médula espinal. Los pedículos, lámina y cuerpo de cada vértebra forman el foramen vertebral. El conducto vertebral es el espacio extendido a lo largo de la columna que se forma por la superposición de los forámenes vertebrales. Procesos vertebrales, hay 7 en total, partiendo del arco vertebral, un proceso espinoso posterior inferior, 2 procesos transversos, posterolaterales y 4 procesos articulares. Estos últimos contienen las facetas o carillas articulares. Los procesos vertebrales sirven además como punto de unión para ligamentos y músculos de la espalda. También participan en la formación de articulaciones. Vértebras, ver- vértebras cervicales. Las 7 vértebras cervicales forman la columna vertebral en el cuello. Se localizan entre el cráneo y las vértebras torácicas y tienen los discos intervertebrales más pequeños y delgados de la columna. No obstante, son los que tienen mayor capacidad de movimiento de toda la columna vertebral. Además, las vértebras cervicales tienen características definitivas como son el
foramen transverso, dos trabéculos anterior y posterior y un proceso espinoso bifurcado bífido. Esta imagen ilustra pues, a la anatomía como están. Así está el atlas, que si se dan cuenta son las dos primeras cervicales que tenemos que están pegadas a la cabeza del cráneo, o de la, bueno, de la cabeza. Ajá, entonces ahí tenemos las trabéculas, los ligamentos aislados, el arco anterior, proceso transverso, masa lateral, ligamento transverso, ajá, arco posterior, carilla articular posterior del diente, diente del axis, ajá. Entonces, estas dos son las que nos ayudan a movernos tanto a un lado como al otro, o sea, voltear, y como ir hacia arriba o hacia abajo, o decir sí, ¿no? Las vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas forman la segunda región de la columna vertebral, la columna torácica espalda alta cumple un rol importante en formar la cavidad torácica. Las vértebras torácicas tienen varias características distintivas, facetas costales que se articulan con las costillas, cuerpos vertebrales en forma de corazón, forámenes vertebrales más pequeños y procesos espinosos y transversos largos y fuertes que apuntan en el sentido inferior. Las primeras cuatro T1 a T4 y las últimas cuatro de T9 a T12 vértebras torácicas componen algunas características con las que la columna cervical y lumbar respectivamente. Las cuatro que quedan en medio, T5 a T8, son vértebras torácicas típicas. Los cuerpos vertinescos más gruesos comparados con los de la columna cervical. Las vértebras lumbares son cinco vértebras lumbares formadas por la columna lumbar, espalda baja. Tienen dos cuerpos vertebrales más grandes que toda la columna vertebral, lo cual facilita la carga de peso. Los pedículos y las láminas son gruesos y fuertes. Sus procesos espinosos son cortos y resistentes para permitir la unión de los músculos lumbares. La columna lumbar también contiene los procesos mamilares y accesorios. El E5 es la vértebra más grande del cuerpo humano, sostiene y transmite el peso corporal hacia la base del sacro. La médula espinal termina en el cono medular, conus medularis, a nivel de L1 y L2. Y pues tenemos la parte ahora sí que ya casi final, que es el sacro. El sacro consiste en cinco vértebras sacras fusionadas. Se localiza entre la columna lumbar, ángulo lumbosacro y el coxis y forma parte de la pelvis. Su función principal es la de transmitir todo el peso de la parte superior del cuerpo a la pelvis hasta llegar a los miembros inferiores. El hueso del coxis se articula con el sacro y consiste en 3 a 4 vértebras coxígeas fusionadas. Tienen dos caras, pélvica posterior, proceso transverso corto y hasta coxígeas. El coxis es un punto de unión para los glúteos mayores y músculos coxígeos. El filum termina en la médula espinal, termina al nivel de la pirámide vertebral coxígea CO1. Los cuerpos vertebrales adyacentes están unidos por sínfisis denominadas articulaciones intervertebrales. La única excepción se presenta a nivel de C1 y C2 y más adelante a partir de la EC2, en donde no existen las sínfisis. Aquí me faltó, chicos. Era donde no existe la sínfisis. Los discos intervertebrales están compuestos por un anillo fibroso externo, annulus fibrosus, que rodea un núcleo pulposo, núcleos pulposus. Su función es la de absorber los impactos, prevenir la fricción y permitir un cierto grado de flexibilidad entre las vértebras. ¿Sale? Entonces, prácticamente ese es el disco vertebral. Cuando tenemos alguna lesión, pues se hace este, una hernia discal. ¿Sale? Las tenemos aquí. Estos son el axis, pues sí, parte de las vértebras. Se supone que debe de estar así. Ajá, lo verdecito es lo que tenemos, que ayuda a que no, primero a que no friccione y segunda como que amortigua.
Los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales están reforzados por dos ligamentos longitudinales fibrosos. El ligamento longitudinal anterior se extiende a lo largo del aspecto exterior anterolateral de los cuerpos vertebrales, desde la base del cráneo hasta el sacro. Su función es la de laminar la extensión y prevenir la hiperflexión de la columna. El ligamento longitudinal posterior recorre el interior del conducto vertebral junto a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, desde C2 hasta el sacro. Su función principal es la de prevenir hernias posteriores en los discos intervertebrales, es lo que les decía. Si esos discos, bueno, sí, si esos discos se lesionan, se hace una hernia discal. Los arcos vertebrales están reforzados por varios ligamentos accesorios, ligamentos amarillos o ligamenta flava, conectan las láminas adyacentes, previenen la separación de las láminas al momento de la flexión repentina de la columna vertebral. Ligamentos interoespinosos unen los procesos espinosos de las vértebras contiguas. Ligamento nucal se extiende desde el cráneo, protuberancia occipital externa hasta los procesos espinosos de C7, donde se une con el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso es la banda larga que conecta los extremos de los procesos espinosos. Existen dos articulaciones craneovertebrales sinoviales formadas entre el cráneo y las vértebras atípicas de la columna cervical, atlanto-occipital y atlanto-axial. Las articulaciones atlanto-occipitales están formadas por la masa lateral del atlas C1 y los cóndilos occipitales del cráneo. Permite la flexión, extensión e inclinación lateral de la cabeza. Gracias a ello es posible asentir con la cabeza. Las articulaciones atlantoaxiales o atlantoaxoideas, dos laterales y una mediana, se encuentran entre las vértebras C1 y C2. Estas facilitan el movimiento de pivote de la cabeza durante el gesto de desaprobación. O sea que las articulaciones atlanto-occipitales es para que hagas esto. Y las... No, es esto, perdón, disculpen. Y las atlantoaxiales es para esto, para voltear a los lados. Ajá, una es así y la otra es así. Muchas veces hacemos muy rápido esto y, ay, no es que nos duele. Pues es que se lastiman esas dos articulaciones. Ajá, prácticamente son estas dos. A ver si se ve mi cursor. Estas dos. Ajá, es- aquí están los ligamentos y aquí están las primeras dos cervicales. Las articulaciones costovertebrales sinoviales forman la extensión entre las vértebras torácicas y las costillas. La articulación de la cabeza de la costilla se encarga de unir la cabeza de las costillas con las facetas costales de dos cuerpos vertebrales adyacentes, T2 a T9. Uno superior y otro inferior. Las articulaciones de la cabeza de la costilla se unen con la faceta costal de una sola vértebra en los niveles de T1, T10 y T11. Permiten que las costillas roten, asciendan y desciendan durante los movimientos propios de la respiración. Aquí tenemos igual, pues el esquemita, el disco vertebral, ligamentos, el radio de la cabeza de la costilla, ajá, cómo se va formando o cómo está compuesto más bien. Estas dos articulaciones están reforzadas por tres ligamentos costovertebrosos, medial lateral superior. Estos ligamentos van desde los procesos transversos hasta el cuello de las tuberosidades de la costilla, respectivamente, además de ligamentos intraarticulares irradiados por la cabeza de las costillas también sostienen a estas articulaciones. Estos se extienden hacia los lados de los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales. Por último, pero no menos importante, el sacro y la columna vertebral y los coxales, huesos de la pelvis, participan en la formación de las articulaciones sacroiliacas. Estas se forman entre las caras articulares y las tuberosidades correspondientes de los dos huesos. Los huesos de las articulaciones sacroiliaca permiten muy poca movilidad.
estando involucrados en la transmisión del peso corporal desde la parte superior hasta la parte inferior del cuerpo. La estabilidad de las articulaciones sacroiliacas se mantiene gracias a los ligamentos sacroiliacos anterior, interoso, posterior, sacrotuberosos y sacroespinoso. Estos dos últimos también conectan al coxis, además del coxal y el sacro. El flujo sanguíneo de la columna vertebral está a cargo de las arterias segmentarias. Estas arterias se denominan intercostal posterior, subcostal, lumbar, ilolumbar y sacra en la región torácica lumbar y sacra de la columna. Por su parte, las arterias segmentarias de la región cervical derivan de las arterias vertebrales y cervicales ascendentes, mientras que la arteria ilolumbar es una rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Aquí tenemos el esquemita, hasta también ya nos aparecen los nervios, ¿no? Estas son las arterias que irrigan pues la parte de las costillas y posteriormente pues puede que se extiendan un poco más. Conforme las arterias segmentarias siguen el curso de las vértebras, proveen ramas centrales a los cuerpos vertebrales y las arterias posteriores del arco vertebral. Al nivel de la lámina, las ramas espinales viajan hacia los forámenes intervertebrales para ingresar al conducto vertebral y suministrar su contenido mediante los arcos anterior y posterior del conducto vertebral. La sangre venosa de la columna vertebral se drena mediante las venas espinales dentro de los plexos venosos vertebrales. Los dos plexos venosos vertebrales se drenan dentro de las venas intervertebrales. A su vez, estas desembocan dentro de las venas vertebrales y segmentarias del cuello y el torso. La columna vertebral está inervada por los ramos meningios de los nervios espinales. Estos se dividen en ramos ascendentes y descendentes que inervan a las vértebras, discos intervertebrales y ligamentos. Prácticamente, pues aquí tenemos la inervación, ¿no? ¿Cómo se encuentran? La rojita, pues es ¿cómo se llama? Las venitas, o cómo se van ramificando, ¿no? Dependiendo hacia dónde vayan y cómo estén. Igual, este es un cuadrito, no tiene como tal, algo que va a venir en su examen, no. Viene todo lo que vimos, nada más que ya viene como que sintetizado. Eh, Échale una ojeadita, una leída, si no tengo detalle, pero no va a venir como tal algo de su examen ahí. Las articulaciones costovertebrales eh, se refieren a las articulaciones entre los extremos proximales de la costilla y las vértebras correspondientes. Una articulación costovertebral comprende dos grupos de articulaciones sinoviales planas. Articulaciones costovertebrales, también conocidas como articulaciones de la cabeza de la costilla y costocorpórea. Articulaciones costotransversa. Generalmente la costilla se articula con dos vértebras adyacentes. Estas uniones son llamadas articulaciones típicas. Sin embargo, existen algunas excepciones que se denominan articulaciones atípicas. Estas son las articulaciones que la costilla de 1, 10, 11 y 12 forman una sola vértebra, no o específicamente con su respectivo cuerpo vertebral, T1, T10, T11 y T12. Ahí ya la volvemos a repetir. Igual, ya viene ahí las caras articulares, ligamentos, movimientos. No va a venir en su examen, pero pues se lo puse como resumen de todo lo que se ha visto poco a poco. Ajá, ahí vienen igual el cuerpo vertebral, ligamento longitudinal posterior, ligamentos amarillos. Ajá, ahí que ya se ve como que más real, ¿no? Un poquito, como que más. Aquí, principales arterias de cada región. Ajá.
Esto de rojito puede que a lo mejor sí venga, no tanto, pero puede que sí venga en su examen. Venas conectadas de región cervical, torácica, lumbar, sacro. Aquí están las venas. Ajá, cómo sacan la sangre y la van a ir a drenar a otra vena más grande. La arteria, igual. Si se dan cuenta, pues casi todo va junto y pues va prácticamente todo pegado a la columna. Las arterias que hay, las venas, los nervios. Ajá, igual, y viene ya como que más sintetizado para que lo chequen, lo vean. No viene como tal en su examen. Igual, las arterias, intercostal suprema, ya viene como que el esquema de perfil, como de frente. Sale igual, aquí. Viene subrayado de rojo, pero no viene en su examen, porque no, eso no lo mentí, pero sí es bueno que lo sepan. O sea, ya viene igual, todo resumido, ya nada más como que viene por secciones. Igual, ¿no? Son las costillas y cómo salen de la médula espinal y si se dan cuenta como que rodea la costilla, tanto arteria como vena. Y posteriormente yo me imagino que también, bueno, no me imagino, también nervios, nada más que aquí no los ponen, ¿no? Pero si se dan cuenta, rodea toda la costilla de los dos lados. Y si se dan cuenta, también baja todavía. Este es nuestro esternón. Regiones del miembro superior. El miembro superior se divide en cuatro partes principales: hombro, brazo, antebrazo y mano. El hombro contiene dos regiones importantes: la región deltoidea y la región axilar. El vaso y el antebrazo contienen dos regiones cada una, las cuales corresponden a su superficies anterior y posterior. Entre el brazo y el antebrazo podemos encontrar las regiones unilares anterior y posterior. Debajo de antebrazo se encuentra la región del carpo, la cual conecta al antebrazo con la mano. Por último, la mano contiene la palma por su cara ventral y el dorso de la mano por su cara posterior. La mano puede subdividirse en una región metacarpiana y una correspondiente a los dedos. Los dedos se enumeran del 1 al 5 contando desde el pulgar hacia el meñique. Aquí tenemos pues ya prácticamente como que el esquemita de cómo de cómo está constituido y dividido, ¿no? Desde el hombro hasta los dedos, ajá, como nos iba diciendo que los dedos, que los falanges, los metacarpianos, las muñecas, el brazo, antebrazo, codo, hasta el hombro. Igual, aquí ya viene reducido, no viene su examen, ajá, pero sí es importante por si se lo llegan o si llegan a estar en sus unidades en ortopedia, pues ya más o menos van a saber. Arterias principales del miembro superior, región del miembro superior irrigadas por la cara, por cada arteria, igual. Esto no va a venir en su examen, pero pues ya viene reducido como por zona y las arterias que la irrigan. Igual, en un esquemita, pues aquí están las arterias y en el otro están las venas. Si se dan cuenta, siempre van de la mano, nunca van separados. Igual, ya viene aquí separado, por zona. Los nervios, igual, si se dan cuenta, van junto con los vasos y las arterias. La cintura escapular. Clavícula es un hueso largo que con forma de S que se articula con el esternón por delante y con el acromión, parte de la escápula por detrás, escápula u omóplato. Un hueso grande, plano y triangular en la parte posterior del tórax que se articula con clavícula y con el húmero, hueso del brazo, esternón. El manubrio del esternón se articula con la clavícula, creando el anillo óseo anterior.
húmero. La porción proximal superior del húmero se articula con la escápula de la cavidad glenoidea para formar la articulación del hombro. Esto sí viene en su examen. Igual aquí ya viene un cuadrito por sección, pero no viene en su examen, solamente como es como el resumen. Funciones clave: conexión, une el miembro superior al esqueleto axial del tronco, movilidad, permite una gran amplitud de movimiento en el hombro y el brazo, estabilidad, proporciona una base estable para los movimientos del brazo y del hombro, crucial para realizar tareas de fuerza como coger o soportar el peso. Regiones del miembro inferior se dividen en 7 regiones principales: glútea, de la cadera, femoral, muslo de la rodilla, crural de la pierna, talocural, tobillo y el pie. Algunas de estas regiones están subdivididas según sus caras anterior y posterior, mientras que en otras poseen subdivisiones específicas en relación a estructuras neurovasculares que se transmiten por ellas. Por ejemplo, el triángulo femoral por el cual pasan arterias, venas y el nervio femoral. Igual esto, aquí ya viene este, el resumen de todo lo anterior. Aquí ya tenemos pues prácticamente el esquema de la cintura, este, y de los huesos, ligamentos y algunos músculos. Igual, esto ya viene resumido, no viene en su examen, aunque venga de rojo, no viene en su examen. Las piernas, cómo están constituidas, desde la cadera hasta los dedos de los pies. La artrología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, que son las uniones entre dos o más huesos o cartílagos. Su función principal es permitir el movimiento, mantener la postura y conectar el esqueleto. Su clasificación principal es fibrosa, principalmente en fibrosas inmóviles o con movimiento limitado, cartilaginosas con movimiento limitado y sinoviales móviles. Y ahí tenemos nuestro esquemita que aquí pues está como que corriendo, ¿no? Y son todos los movimientos que hacemos. Déjenlo paso por acá. Ahí está. Los 206 huesos del cuerpo humano proporcionan el armazón estructural, la protección para los órganos internos y facilitan los movimientos del cuerpo, locomoción. Sin embargo, para que la locomoción sea posible, es importante que los huesos sean capaces de articularse unos con otros. En contraste, protección de los componentes viscerales se alcanzan con la inmovilidad de los huesos adyacentes. El punto donde dos huesos se unen entre sí con o sin capacidad de moverse se denomina articulación. El sistema articular se clasifica según el rango de movimiento que presenta y por el tipo de tejido mantienen a los huesos vecinos juntos. A esto sí viene en su examen. Sí, clasificación en estructura de tejido de la unión sinovial. Se une directamente, los huesos comparten una cavidad sinovial y está cerrada por una cápsula articular que conecta con los huesos. Fibrosas se unen por tejido conectivo fibroso denso, estructuradas, craneales, articulaciones tibiofibular distal y pubonavicular. Cartilaginosas se unen por un articulaciones costocondriales, articulaciones sin artrosis poca o movilidad nula, articulaciones anfiartrosis leve movilidad, articulaciones de diartrosis movilidad libre, uniaxial, ida y vuelta a lo largo de un solo eje, biaxial, movimiento a lo largo de dos ejes distintos, multiaxial, movimiento a través de los tres ejes. Esto sí viene en su examen, entonces para que esto sí lo chequen. Perfecto, entonces aquí ya terminamos este pedacito. Ahí,
perdón, aquí. ¿Sale? Entonces, eso ya lo vimos prácticamente cómo va a estar. Y perdón, chicos, es que me han estado hablando de mis demás alumnos. Déjenme, porque aquí hay más que vamos a empezar a ver. No. Mm, Sale, entonces, ok. Vamos a empezar a ver el sistema muscular. Lo muevo porque también sale. El sistema es un sistema del cuerpo humano que nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas. El sistema muscular que incluye todos los tipos de músculos del cuerpo, en particular los músculos esqueléticos que son aquellos que forman parte de las articulaciones para producir los movimientos, así también como los tendones que son los que unen los músculos a los huesos. El sistema muscular es una red compleja y vital del tejido especializado, proporciona tanto la fuerza como la movilidad necesaria para las diversas funciones del cuerpo humano, compuesto por más de 600 músculos. Este sistema es responsable de una multitud de actividades corporales, desde la más evidente como el movimiento y la locomoción, hasta las más sutiles y a menudo inadvertidas como el latido del corazón y la digestión de los alimentos. Entonces, esto es importante porque si no tuviéramos bien los músculos, pues prácticamente no pudiéramos hacer nada, ¿no? Estuviéramos a lo mejor hasta flácidos, no pudiéramos movernos, no nos pudiéramos también sostener, porque también igual nos ayuda a sostenernos, ya que está muy ligado a los huesos. Aquí partes del músculo, si se dan cuenta, aquí tenemos el músculo y posteriormente se va dividiendo. Ajá, el fascículo, las microfibrillas y de ahí cada microfibrilla pues sale un sarcolema y del sarcolema sale un sarcoplasma y de un sarcoplasma sale la fibra muscular y adentro de la fibra muscular tenemos la miosina y la actina. Esto es en todos los músculos. Tenemos las venas que también son parte de este sistema porque tienen músculo. Tenemos el endotelio, la membrana basal, la lámina elástica interna y esa es la túnica íntima, se puede decir que es lo de adentro. Y luego tenemos la túnica media, que es el músculo liso, la lámina elástica externa, ajá, que se puede decir que son estas dos, que es como la capa de en medio. Y luego ya tenemos la capa externa, que es la túnica adventicia, la vasa venorum y la vasa vasorum, o sea que es donde ya se encuentra prácticamente las venas, los vasos y los nervios. Y esta es la vena. Lo único que la diferencia de la arteria, que se me fue, creo que la otra era la arteria, no la vena, si es que lo dije mal, lo único que la diferencia, porque prácticamente tienen la misma estructura, lo único que la diferencia es las válvulas que hay en la vena. Esto ayuda a que no se regrese la sangre. Los músculos son tejidos especializados compuestos por fibras que contienen la capacidad de contraerse en respuesta a estímulos, lo que permite la generación de fuerza y movimiento. Estos músculos se pueden clasificar en tres tipos: esquelético, liso y cardíaco. Cada tipo de músculo tiene una pared específico y único en el cuerpo y sus funciones varían considerablemente. Los músculos esqueléticos, el más, ay, déjenlo cambio porque no se ve.
El más comúnmente reconocido se adhiere a los huesos por medio de los tendones y es responsable de todos los movimientos voluntarios del cuerpo. Cada vez que una persona camina, habla, escribe o realiza cualquier otro tipo de actividad física, está utilizando sus músculos esqueléticos. Estos músculos también contribuyen a la postura y el equilibrio. Déjenme muevo el equilibrio y ayuda a mantener la temperatura corporal y generar calor durante la actividad física. La miología es la rama de la ciencia y la medicina que abarca el estudio y el conocimiento de los músculos, es decir, el estudio de su estructura, su función, su fisiología y las enfermedades asociadas con él y enfermedades neuromusculares. La miología se encarga de la identificación y localización de cada músculo, considerando su origen, su inserción y su inervación. También detalla su acción y los movimientos que puede realizar. Ay, dejen paso esto para... No, ahí sí, sí. Estudia las propiedades funcionales de los músculos, que son diversas y nos hablan de la forma en la que actúa cada uno. A grandes rasgos podemos decir que experimentan un estiramiento y luego una contracción como resultado de algún estímulo nervioso. Para ello aprovechan las fibras contráctiles que los componen. Que las vamos a ver a continuación. La excitabilidad es la mencionada respuesta a los estímulos nerviosos o químicos. Para que esto tenga lugar, el estímulo debe ser capaz de, en primer lugar, de percibirlos para luego reproducir y programar un movimiento. Contractibilidad, haciendo uso de las células. Los músculos pueden llevar a cabo la contracción ante dichos estímulos. Este marco podemos distinguir diferentes tipos que son la isotónica, la concéntrica y la isométrica y la isotónica excéntrica. La elasticidad de modo opuesto al... Ay, déjenlo mover porque no se ve. De modo opuesto al caso de la excitabilidad, los músculos tienen que poder aumentar su longitud. Luego de esto, sus fibras recuperan rápidamente su extensión original. Extensibilidad, esta se relaciona con la anterior, ya que esta es la propiedad que permite a los músculos estirarse. Luego de la contracción, sus fibras se relajan y son capaces de estirarse hasta superar su extensión que exhibe en reposo. Plasticidad. Gracias a esta propiedad, los músculos pueden alterar su estructura de acuerdo con la acción que el cuerpo les exija realizar. Así es así que se puede adaptarse a diferentes tipos de entrenamientos. Esto sí va a venir en su examen. Igual, aquí ya viene como reducido todo lo que ya habíamos visto, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Esto sí va a venir en su examen, qué es el músculo esquelético, qué es el músculo cardíaco, qué es el músculo liso. Aquí igual lo tenemos. Músculo cardíaco, cómo está, músculo liso y músculo esquelético. El músculo cardíaco también llamado miocardio, es el músculo que recubre el corazón y posibilita los movimientos de este órgano, permitiendo el transporte de sangre y oxígeno a otros órganos y tejidos del organismo, lo que es vital para mantener el buen funcionamiento del cuerpo. Este músculo se clasifica como involuntario, pues su función es desempeñada independientemente del deseo de la persona. Asimismo, presenta estrías, por lo que también se denomina estriado cardíaco y está constituido por células alargadas y ramificadas que se contraen de forma vigorosa y rítmica. El músculo liso, este tipo de músculo posee contracciones voluntarias y lenta y puede encontrarse en la pared de órganos huecos como el sistema digestivo, la vejiga, el útero y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, a diferencia de los músculos cardíacos, del músculo cardíaco, este no presenta estrías, razón por la que se denomina músculo liso y está regulado por el sistema nervioso autónomo. El músculo esquelético también es estriado, no obstante, a diferencia de otros tipos de músculo, este puede contraerse de forma voluntaria, es decir, para que exista movimiento. Por ello, es necesario que la persona dé la señal para que exista la contracción del músculo.
Este tipo de músculo está fijado a los huesos por medio de los tendones, permitiendo que haya movimiento de los músculos del brazo, pierna y manos. Por ejemplo, además de mantener la posición del cuerpo y la postura, otro como el músculo extraocular del ojo y de la lengua no están conectados con este esqueleto, pero proporcionan movimiento voluntario específicos. Vea cómo favorece el aumento de la masa muscular. Clasificación de los músculos. Los músculos pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, función y características de contracción. De acuerdo con sus características de contracción, los músculos se clasifican en voluntarios cuando su contracción es coordinada por el sistema nervioso, influenciada por el deseo de la persona. Involuntarios, en los que la contracción y la relajación de los músculos no depende de la voluntad y decisión del individuo, ocurriendo de forma regular, como en el caso de los músculos cardíaco y del músculo presente en el intestino que ejerce movimientos peristálticos. De acuerdo a su función, pueden clasificarse en agonistas que se contraen con el objetivo de generar el movimiento, sinergistas que se contraen con la misma dirección de los agonistas, ayudando a ejecutar el movimiento, antagonistas que se oponen al movimiento deseado, es decir, mientras los músculos agonistas estén generando el movimiento de contracción, los antagonistas promueven la relajación y el estiramiento gradual del músculo, permitiendo que el movimiento sea realizado de forma coordinada. Asimismo, según las características estructurales, los músculos pueden clasificarse en liso, esquelético y cardíaco. Estos actúan directamente unidos con el sistema nervioso con el objetivo de permitir que el movimiento ocurra de forma correcta y coordinada. Los músculos del hombro y de las extremidades superiores. Ay, perdón. Se dividen en cuatro grupos: músculos que estabilizan y posicionan la cintura escapular, músculos que mueven el brazo, músculo que mueve el antebrazo y músculo que mueve las muñecas, las manos y los dedos. La cintura escapular o cintura del hombro está formada por los externos laterales de la clavícula y la escápula, junto con el extremo proximal del húmero y los músculos que recubren estos tres huesos para estabilizar la articulación y del hombro. La articulación crea una base desde la cual la cabeza del húmero en su articulación esférica con la cavidad glenoidea de la escápula puede mover el brazo en múltiples direcciones. O sea que si no tuviéramos esos músculos, prácticamente no pudiéramos a lo mejor mover el brazo. Aquí están, ¿no? Todos los, todos los músculos que tenemos rodeado en tanto en las costillas como en la escápula. Dice, los músculos anteriores incluyen el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. Los músculos posteriores incluyen el trapecio, el romboideo mayor y el romboideo menor. Cuando los romboides se contraen, las escápulas se desplazan mediante lo que puede provocar que el hombro y la extremidad superior se desplacen hacia atrás. O sea, hacemos esto. Igual, aquí viene en resumen todo lo que ya vimos. Ajá. Posición del tórax, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Movimiento que hace cada uno. Ajá. No va a venir en su examen, pero es como que el resumen de lo que ya vimos. Los músculos que mueven el húmero de forma similar a los músculos que posicionan la cintura pectoral, los músculos que cruzan las articulaciones del húmero y mueven el húmero del brazo incluyen músculos axilares y escapulares. Igual, bien, es parte o continuación del otro cuadrito. Musculatura de la cintura pélvica, glúteo mayor. Puede que esto sí venga en su examen, entonces para que igual le echen una leidita. Bien, ajá, o lo estudien. El glúteo mayor es uno de los músculos más grandes del cuerpo. En los animales ayudan en la extensión de las piernas, por lo tanto es más potente en cuanto al desplazamiento. Lo mismo ocurre en los humanos. Si falla el glúteo mayor, no tenemos impulso
para hacer las extensiones y avanzar. Los humanos hacemos la extensión de un recorrido pequeño por nuestra posición, pero necesitamos el glúteo mayor para poder subir escaleras. Entonces la persona es un déficit funcional del glúteo, tendrá que problemas para subir las escaleras. O sea, este músculo nos ayuda a flexionar para poder dar el paso y subir la escalera, ¿no? Otra función del glúteo mayor es ayudar a voltear a la posición anatómica básica tras una flexión del cuerpo hacia adelante. En este caso, lo que sostiene la pelvis y la musculatura glútea. El glúteo mayor se origina en la zona posterior del coxal sacre, ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso y va hasta la tuberosidad glútea. El glúteo mayor es un músculo extensor, pero con sus fibras van oblicuas, provocando que la pierna gire hacia la rotación externa. Por lo tanto, el glúteo mayor hace un movimiento complejo tridimensional de extensión y abducción. El glúteo mayor es el músculo más superficial y en profundidad tiene otros músculos como el piriforme y los pelivitrocanterios. Ay, ay, ay. El piliforme tiene una forma de pera, se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en la fosa trocanteria. El piriforme delimita un espacio del agujero ciático mayor, creando dos espacios topográficos: espacio suprapiriforme, por donde pasan vasos, arterias y nervios glúteos superiores; espacio infrapiriforme, por donde pasa el nervio ciático y vasos arteriales glúteos inferiores. Piriformes es un músculo que tiene muchas funciones. Los dos piriformes aguantan el sacro para que no vaya hacia la flexión. Por lo tanto, es un músculo estabilizador del sacro y de la columna. Actúa también sobre la pelvis, como la cadera en posición neutra. El piriforme hará abducción y rotación externa. En cambio, con la flexión de la cadera de más de 60 grados hacia rotación interna. La hipertrofia del piriforme puede provocar un atrapamiento del nervio ciático cuando dando clínica similar a una ciática, lo que llamamos síndrome del piriforme. Pelvitrocantrenos. Hay cuatro músculos que se encuentran por debajo del piriforme. Tienen su origen en la pelvis y su inserción en la fosa trocanteria, excepto el cuadrado femoral que se inserta en la cresta intertrocanteria y en consecuencia encontramos gémino superior que se origina en la espina ciática; obturador interno se origina en la membrana obturi, no, perdón, obturatriz por dentro de la pelvis y sale hacia afuera dividiendo los dos géminos. Gémino inferior se origina en el borde de la escotadura ciática menor y cuadrado femoral va desde la tuberosidad isquémica hasta la cresta interocanteria. Glúteo medio o glúteo menor, eso también es su examen. El glúteo medio se origina en la cresta ilíaca y cara glútea del ilíaco y va al trocánter mayor. El glúteo mayor está un poco más profundo hacia adelante y se origina en la cara glútea del ilíaco y va al trocánter mayor. Los glúteos medios y menor son los deltoides de la región de la pelvis. El glúteo mayor realiza además los siguientes movimientos dependiente de sus fibras: rotación interna, fibras anteriores; abducción, fibras medias; extensión y rotación externa, fibras posteriores. En conjunto, el glúteo medio y el glúteo menor se tensan en un apoyo monopodal para que podamos mantener derechos y evitar la caída de la pelvis hacia el lado sin apoyo. O sea que sin esto nos iríamos como de ladito, sea derecho o sea izquierdo. Ujú. Músculos anteriores. Iliopsas. Los iliopsas están formados por psoas mayores y el músculo ilíaco que se fusionan. Psoas mayor se origina en la apófisis costales y la parte anterior de los cuerpos vertebrales lumbares.
El ilíaco se origina en la fosa ilíaca. El psoas mayor y el ilíaco van hacia la parte de la pelvis y se juntan en un único tendón que tienen su inserción en el trocánter mayor. El iliosas, no, il- ilioxas, perdón, es un flexor de la cadera, uno de los músculos que hace diferentes funciones. En una posición de cúbito es un músculo que nos ayuda a levantarse de la cama. En una posición de pie es un estabilizador de columna y evita que la pelvis se vaya hacia atrás. Si está acortado puede generar un flexumen de la cadera. El ilíaco se va hacia adelante, baja al acentábulo y da la sensación de pierna más larga. Como consecuencia, la columna hará una compensación en forma de escoliosis o lordosis. Aquí tenemos como que la- el resumen de todo lo que hemos visto de musculatura y prácticamente acabamos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí cómo le vamos a hacer. Todas las presentaciones yo se las voy a mandar. Si se dan cuenta, vienen subrayadas, o sea, de azulito o de algún color, lo que va a venir en su examen. Entonces, todo eso se los voy a ir mandando para que ustedes vayan estudiando. No se les vaya a pasar. El examen si viene algo extenso. Entonces, sí tienen que por lo menos darle la repasada, checar y ver. Ajá, no digo que se la pasen súper estudiando porque yo sé que a lo mejor trabajan, este, pues tienen cosas que hacer y todo, todos tenemos cosas que hacer, lo entiendo, pero pues así es esto, ¿no? Sí nada más eso se les pido de sus tareas y que chequen lo de sus presentaciones. Ajá, entonces vuelvo a repetir, todas las presentaciones que veamos se las voy a ir mandando. Algunas ya vienen subrayadas, entonces para que ya vayan checando, para que no estudien todo, por ejemplo, venían los cuadritos esos en su mayoría no los estudie. Ajá, porque no viene eso en su examen. Nada más hay algunas cosas que vienen subrayadas en rojo o remarcadas en rojo que sí vienen, ¿no? Eso es lo único que van a estudiar, pero de ahí en fuera no necesito que se aprendan todo el cuadro, no necesito que se aprendan todos los músculos, no. Ajá, entonces para que lo vayan checando. Las tareas van a ser entregadas a mano y me las van a mandar a mi correo. Ya que me las mandan a mi correo, pues me mandan un mensaje, profe, ya le mandé la tarea, cheque, ¿no? Y me dan su nombre y su turno, porque tengo otros grupos, entonces no voy a saber si me mandan nada más la tarea y no me ponen, de qué grupo son, ¿no? En su tarea, pues sí, de preferencia, cuando me manden el correo, pues pónganme su nombre completo, el grupo y el turno, ¿sale? Para que más o menos vayamos, o bueno, yo me vaya dando cuenta de quién vaya mandando su tarea, eh, de qué grupo son y de qué horario son, ¿sale? Porque si no, se me van a revolver. Ajá, entonces, para que lo vayan checando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El examen va a ser en la clase 4 y va a ser con cámara prendida. Ajá. Y no es sobre tiempo, no crean que, ay, no, es que son 2 horas, no. Este, pues se puede decir, bueno, no, sí, tiene que ser sobre tiempo, o sea, en sus 2 horas. En caso de que les haga falta tiempo, no importa, checamos cómo le hacemos para que no tengan detalle ustedes de, ay, es que me faltó y ya se va y pasó. No, el examen yo se los voy a mandar en línea, para que ustedes lo puedan contestar. Ojo, no se pueden estar cambie de página porque luego el, el link les borra las preguntas y van a tener que volver a contestar el examen. Terminan el examen, lo único que voy a requerir es que me manden la foto o la captura de imagen del número de aciertos
que sacaron. Ajá, con su nombre, con su grupo y su horario, me lo mandan a mi WhatsApp personal. ¿Por qué? Porque si no lo mandan, no más bien, si lo mandan y no me mandan la captura, no voy a saber cuántos aciertos tuvieron. El programa sí, este, sí, sí captura que ya hicieron el examen, pero no captura los aciertos. Entonces, antes de mandármelo, me lo mandan. Ajá, porque si no, le mandan, ahora sí que le ponen enviar y me van a mandar el examen, pero les va a borrar automáticamente las respuestas. Entonces no van a saber cuánto sacaron, no voy a saber cuánto sacaron y van a tener que volver a repetir el examen. Entonces, para que no tengan este problema con eso, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, sí, la entrega de tareas va a ser van a tener toda la semana y me los van a entregar el día viernes. ¿Viernes? No, me las van a entregar el día jueves antes de las 10 de la noche. ¿Sale? Entonces van a tener parte del sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves antes de las 10 de la noche me la tienen que mandar. ¿Sale? Entonces tienen prácticamente 6 días para hacer su tarea y mandarme. Repito, no la quiero a computadora, nada, la quiero a mano, me la escanean, la mandan en PDF y me la mandan por correo. ¿Sale? Cualquier duda, de todos modos, yo estoy atento a ustedes. Cualquier cosa que tengan duda, me pueden mandar mensaje, oiga, profe, o al grupo, tengo duda en la tarea o todo eso. ¿Sale? De todos modos, yo les voy a mandar lo de las tareas, ahorita que vimos todo esto, para que ustedes lo vayan checando poco a poco, ajá, y tengan tiempo, ajá, para que no se les haga tan pesado. Yo sé que trabajamos, sí, todos trabajamos, pero pues tenemos que encontrar el tiempecito para hacerlo, ¿sale? Entonces, sí van a hacer también bastantes tareas y ahí les voy a contar tanto participación como asistencia, ¿sale? Si ustedes no me mandan, pues es como si no hubieran asistido, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tratar de terminar rápido, entre comillas, y le vamos a tratar de dar un repaso para el examen, para que más o menos vean cómo viene su examen. En su examen no les voy a poner esquemas, relación de columnas, nada. Les voy a poner, es de opción múltiple, o como dirán sus compañeros de otros grupos, de confusión múltiple, ¿sale? Para que ustedes vayan checando y viendo. Dudas, chicos, dudas, cualquier duda, me van a decir, ¿sale? Entonces, eh, eh, ahorita les voy a poner un videito de lo que vimos como para reforzar nada más. Ok, Cómo CRM ha utilizado lo que es la estrategia de venta, el seguimiento que tiene cada vendedor a través de etapa por etapa hasta el desencadenante que es el KPI de ROI. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema óseo, también llamado sistema esquelético. Vamos a tocar básicamente por quién está conformado este sistema esquelético. Vamos a hablar de la clasificación general de los huesos, así como cuáles son sus partes. Estos son un sistema que están integrados junto al sistema muscular y que está integrado al sistema articular. Por eso es importante que paralelamente, mientras usted ve este video, vea el video de generalidades de músculo y el video de generalidades de las articulaciones. Muy bien. Comencemos entonces primero definiendo qué es el sistema óseo. El sistema óseo
también llamado sistema esquelético, como les comenté en un principio, es el encargado como función, digamos, básica, función general, de proporcionar la estructura al cuerpo humano. Es decir, literalmente sirve como columna. Tiene bien puesto su nombre, sirve como esqueleto, es decir, es el lugar o la estructura en donde el resto de las estructuras corporales se sostienen para poder estar en un sitio determinado, es decir, es quien hace que el cuerpo humano tenga la forma de cuerpo. El resto de las estructuras, los órganos, los músculos, están en relación a este sistema óseo. Él es quien dictamina cuál es la composición del cuerpo humano. Tiene muchísimas funciones que vamos a ver más adelante, pero básicamente este es el sistema principal. Este sistema óseo está conformado por dos tipos de tejidos. Por un gran tejido óseo, más o menos representado con los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo vamos a ver en estrecha relación con el tejido óseo. Existe otro sistema paralelo a este, que es el sistema articular, el de las articulaciones, que es importante estudiarlo junto con el sistema óseo, ya que los huesos digamos los componentes del sistema óseo, tanto el cartilaginoso como el óseo, se unen a través de articulaciones. Entonces es imperativo que usted conozca también el sistema articular. Ahora, la unión de este sistema esquelético y el sistema articular y el sistema muscular es lo que me hace el gran aparato locomotor, es decir, el aparato encargado del movimiento del cuerpo. No olviden nunca, el muscular, el óseo y el articular. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tiene muchísimas. Aquí nada más le voy a poner las 5 funciones principales, que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. Primero, tiene una función de soporte para el cuerpo, que fue con la que les comenté el video. Sirve entonces como estructura general para que el resto del cuerpo, digamos, se sostenga y se conforme, o sea, ayuda a que exista la conformación del humano como tal. Morfológicamente, que sea humano es porque todo está o rodeando un hueso o está protegido por un hueso. O sea, es el soporte básico del cuerpo humano. Una segunda función importante es de protección para estructuras vitales. Si usted ve el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por los huesos de la cavidad torácica. Igualmente, algunos órganos pélvicos importantes están protegidos por los huesos pélvicos. Entonces, tienen función también de proteger estructuras que son vitales, que son necesarias para la vida. Otra función también, no muy importante dentro del punto de vista anatómico, pero sí dentro del punto de vista fisiológico, es que en los huesos existen reservorios de sales, de minerales, los más importantes, los más abundantes de calcio. De hecho, la mayoría del calcio del cuerpo está dentro de los huesos, y también hay reservorios de fosfatos. También se encuentran otros minerales presentes, pero estos son los que más abundan en el hueso. Entonces esta se puede decir que es una función metabólica de este sistema esquelético. Otra función importante, muy poco conocida por las personas ajenas del mundo de la salud, es que adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, aunque también algunos planos lo tienen, se encuentra la famosa médula ósea. En esta médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? No es más que el proceso mediante el cual se forman células sanguíneas, entendiendo por células sanguíneas a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces ven la importancia vital de los huesos, que adentro de él es que se forman los componentes de la sangre. Y eso es muy poco conocido por las personas ajenas al mundo de la salud. Y la otra es que es base mecánica para el cuerpo. Con esto me refiero a una base mecánica para el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a que hay articulaciones entre los huesos y gracias a que es en los huesos donde se insertan los músculos que van a generar el movimiento. Vamos a seguir hablando entonces de la división del esqueleto, pero antes no te vayas a despegar del video. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha, dale clic. Perdón el comercio. Que dice suscribirse, le da clic y automáticamente puedes acceder a todo el contenido del canal. Más de 170 videos anatómicos y seguimos haciendo videos probablemente cuando ustedes somos igualmente más de 5. Muy bien.
El esqueleto se divide en dos grandes grupos. Hablamos primero de un esqueleto axial, o también llamado esqueleto axi, que es el eje central del esqueleto. Esto va a estar dado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por los huesos torácicos. Para ponérselo más fácil, el esqueleto axial es todo o son todos aquellos huesos que no tengan nada que ver con las extremidades, es decir, con los miembros. ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda parte o división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular es el que está dado por los miembros o por las extremidades, como lo quieran decir, tanto por las extremidades superiores como por las extremidades o miembros inferiores. Entonces el esqueleto a grosso modo está dividido en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Ahora, existen puntos de unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Eso es lo que, desde el punto de vista anatómico, conocemos con el nombre de cinturas, así, tal cual como lo oye, cinturas. Tenemos una cintura escapular, también llamada cintura torácica, que es la que une al miembro superior al esqueleto axial. Camarón que se duerme, con whisky se resuelve. Si tienes un plan que no puede esperar, con préstamo. Esta cintura escapular o torácica está dada por dos huesos. Una es la escápula, también llamado omóplato, y otro es la clavícula. A través de estos dos huesos se sostiene el miembro superior al tórax específicamente, y como el tórax es parte del esqueleto axial, entonces se puede decir que se une al esqueleto axial. Mientras que los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos o huesos de la pelvis. Estos dos huesos, que son dos, se articulan directamente con la columna vertebral a través del hueso sacro. Y la columna vertebral es parte del esqueleto axial. Entonces ya no se les olviden, las cinturas son las que unen el esqueleto apendicular con o al esqueleto axial. Muy bien. Vamos a hablar de las partes clásicas de un hueso. Aquí es importante saber que los huesos tienen muchas formas, que es lo siguiente que vamos a ver después de las partes. Y que como los huesos tienen distintas formas, no todos van a contar con estas partes en común. Sin embargo, la mayoría cuenta con las partes que le voy a dar a continuación. Clásicamente voy a describir las partes que tienen los huesos largos. Repito, dentro de la clasificación de los huesos, vamos a ver ahorita que hay unos largos, unos cortos y unos de otros tipos. Entonces vamos a hablar de las partes de un hueso como que si fuera un hueso largo, porque ese es el hueso clásico que describimos generalmente. Primero hablando del hueso como tal. El hueso largo va a tener una región central denominada la diáfisis. Es una región larga y es una región central. Luego vamos a tener los dos extremos, que serían como que las cabezas o extremos, es el nombre de los huesos, que vamos a denominar epífisis. ¿Ok? Entonces la diáfisis es la zona que se encuentra entre las dos epífisis. Pero existe una tercera zona, que aquí se las pongo en negro, que es la zona que une a la epífisis con la diáfisis en ambos extremos. Esa zona es la famosa metáfisis. En esa metáfisis se encuentra el famoso cartílago de crecimiento, que es la zona del hueso que es estimulada hormonalmente para que el hueso crezca en longitud. Y es lo que dictamina el crecimiento de las personas. Ya cuando una persona es adulto, ese cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis ya se osifica, se convierte en hueso, y es cuando hablamos médicamente de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Y esa persona, por más hormonas de crecimiento que reciba y otras hormonas que regulan el crecimiento, no va a poder crecer porque ya se soldaron esas metáfisis. Entonces no se les olvide, la metáfisis está en la zona que une a la epífisis con la diáfisis. Vean, en ambos extremos encontramos la metáfisis. Ahora, en los extremos generalmente de los huesos, tanto de los cortos como de los largos, vamos a encontrar un cartílago articular que reviste. Este cartílago articular es simplemente para que cuando ocurra la articulación no exista tanta fricción entre los huesos y haya un mejor deslizamiento. Vamos a ver ahora con respecto a las capas de hueso como tal, vamos a ver que externamente está cubierta por una capa bastante gruesa, bastante densa, que es el llamado periósteo. Después del periósteo vamos a tener una capa que reviste la cavidad interna del hueso llamada endostio. Entonces tendríamos el endostio y el periósteo por fuera. Y la cavidad que me queda internamente la denominamos cavidad medular. Es esta cavidad medular la que está ocupada por la médula ósea. Vamos a ver una médula ósea roja y una médula ósea
amarilla, que son la roja, por cierto, la que forma los componentes sanguíneos. La amarilla es más rica en lípidos. ¿Ok? Hay unos autores que cuando hablan de las partes de los huesos te dicen que los huesos tienen dos porciones. Una porción que es compacta, que le llaman hueso compacto, que sería esta zona. Vean ustedes allí que es hueso duro, hueso rígido. Y otra zona que tiene muchos huequitos, que parece queso, que es una esponja. Y lo llaman hueso esponjoso. Entonces también tú puedes decir que el hueso está conformado por una porción compacta, hueso compacto, y una porción que es esponjoso, llamada hueso esponjoso. Muy bien. Para terminar hablaremos de los tipos de huesos. Hay un video aparte que voy a hacer, que es el video de reparos anatómicos. Ese video es muy importante que lo conozca porque siempre los estudiantes tienen dudas. Los reparos anatómicos son las cositas que usted ve en los huesos, que si apófisis, saber cuándo es un tubérculo, saber cuándo es un trocánter, saber cuándo es una línea, saber cuándo es una cresta, cuándo es una fosa, cuándo es un cóndilo, cuándo es una escotadura. Eso lo voy a dejar en un video aparte que se llama así, diferencia entre los reparos anatómicos, que bueno, lo voy a subir paralelamente con este para que lo aprendan y lo vean en el canal. Vamos a hablar de los tipos de huesos, o sea, cómo clasificamos a los huesos. Bueno, primero vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos, oigan bien el concepto, en la cual predomina lo largo que el ancho, es decir, es más largo que ancho. No necesariamente un hueso largo tiene que ser grande. Perdón. Estaba pasando por un Los momento comerciales. en mi trabajo en donde tenía nuevos retos y me di cuenta que necesitaba más herramientas. Porque cuando hablamos de huesos largos nos imaginamos un fémur, una tibia, un peroné, un radio, un cúbito, un húmero. Sin embargo, usted ve los huesos, por ejemplo, los de la falange de los dedos, son pequeños, pero cuando usted lo ve son más largos que anchos. Ya eso hace que entre dentro del concepto de un hueso largo. Usted ve los metacarpianos, los metatarsianos igualmente, son más largos que anchos a pesar de que son pequeños, relativamente pequeños. Entonces ya eso entra dentro del concepto de un hueso largo. No se les olvide, eso es un hueso largo. Ellos son los que clásicamente están conformados por diáfisis y por epífisis. Muy bien. Luego tendríamos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos cuyas dimensiones de largo y ancho son más o menos similares. Ejemplo de ello es lo que encontramos a nivel del carpo. Los huesecitos del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Y los huesecitos del tarso, que son los que encontramos a nivel del pie. Calcáneo, estrágalo, cuboide, cuneiforme. Esos son los huesos cortos, largo y ancho más o menos similar. Luego tenemos los huesos planos. Un nombre te dice, son huesos que están formados por dos tablillas óseas, tienen un espesor bastante reducido y generalmente lo encontramos en las cavidades. Usted ve muchos de los huesos del cráneo, son huesos planos. Usted ve el esternón, las costillas son huesos planos. La escápula, el hueso coxal son considerados también huesos planos. Luego tenemos los huesos irregulares. ¿Qué son los huesos irregulares? Bueno, son aquellos huesos en donde usted trata de clasificarlo en los tres grupos anteriores y usted ve que no es ni largo, no es ni corto, ni es un hueso plano. Es un hueso que tiene una forma distinta, una forma que no se puede clasificar. Ejemplo de ello, vamos a ver, por ejemplo, los huesos de la columna vertebral. Igualmente, hay unos huesos del cráneo, como el etmoides, como el efenoides, que no tienen una forma definida. Eso también entra dentro del concepto de un hueso irregular. Existen unos huesos irregulares, digamos, una subclasificación dentro de los regulares, que son los huesos neumáticos. Vean que neumático significa aire, o que contiene aire. Estos son los huesos que tienen cavidades literalmente llenas de aire. Vamos a encontrar, por ejemplo, el efenoides, el etmoides. El frontal, a pesar de que es considerado un hueso plano, tiene una parte neumática. Hay huesos que también tienen componentes mixtos. Usted ve el temporal y también tiene unas celdillas neumáticas que están llenas de aire. Entonces también pueden ser considerados huesos mixtos. Por último, vamos a hablar de los huesos sesamoideos, que son huesos realmente que son accesorios. Ellos pueden tener distintas localizaciones en el cuerpo, pero generalmente lo encontramos muy cerca de las inserciones tendinosas o también lo encontramos en los ligamentos. Ejemplo clásico de ello es la rótula. Se llaman sesamoideos porque ellos tienen la forma de la semilla del sésamo. ¿Ok? Entonces todos estos huesos, generalmente como la rótula, encontramos a veces unos sesamoideos relacionados con el pulgar, otro con el dedo gordo del pie, que es el hallux. Ellos muchas veces lo que hacen es cambiar el ángulo de tracción de un músculo para que éste pueda ejercer bien su movimiento. Este fue entonces todo el video del sistema óseo, un breve repaso. No olvides suscribirte al canal. Sale, chicos, entonces prácticamente pues
¿Dónde está? Ese fue como un pequeño repasito de cómo va a estar, ¿no? Entonces, pues así le vamos a hacer. Cualquier duda, cualquier cosa, pues me avisan para que yo esté en contacto con ustedes. Ay, y no tengamos ningún detalle. ¿Sale? También les voy a mandar mi correo para que lo tengan y puedan mandarme las tareas. Ajá. En caso de que, no sé, les surja algo, ¿saben qué? Ay, perdón, chicos. ¿Saben qué? Profe, no puedo estar aquí o no puedo entregar la tarea a tales horas, tengo un problema familiar, o no sé, cualquier X y Y razón, porque todo puede pasarles, me mandan mensaje y ya checamos cómo lo solucionamos, ¿sale? ¿Qué más, qué más, qué más? Igual, si no pueden estar en clase, avísenme. Ajá, de todos modos, las clases se graban para que las puedan ver así como la que estamos grabando ahorita, para que ustedes puedan verlas después con calma, las veces que quieran y todo. Pero pues sí tienen que checarlas, ¿no? Porque igual, pues ahí va cosas que vienen en su examen y todo. ¿Qué más? No, igual, si no pueden estar en la clase, pues nada más avísenme y ya vemos qué pasa. Ya nada más estén atentos a lo que se vaya a hacer de tarea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Del examen, pues el examen sí se tiene que hacer en la clase 4. Ya tengo su calendario, ya mandaron mi calendario, ¿no? Entonces, para que tengan provisto de que ese día es examen y no traten de que no les vaya a salir otra cosa, de, ay, es que mañana voy a salir tarde o no sé, ¿no? Todo puede pasar, pero traten de evitar que pase eso, ¿sale? Para que no les cueste trabajo, porque la verdad el examen sí lo tienen que leer, o sea, leer bien, o sea, ya sé que leen, ¿no? Pero lo tienen que leer bien porque si vienen de repente medio capcioso. Entonces, para que no les cueste trabajo, porque tengo compañeros de ustedes que por quererlo acabar rápido no sacaron la mitad de aciertos. Entonces, no traten de llevárselo relax y todo. Se tiene que hacer en las dos horas, sí se tiene que hacer en las 2 horas forzosamente. Este, porque tengo clase después de su hora de clase. Entonces están juntas, ¿sale? Entonces sí tiene que ser así como que súper rapidísimo el examen. Bueno, entre comillas, ¿no? O sea, las 2 horas que tengan, pues ahí lo podemos ocupar. Pero no, a lo mejor 5 minutos antes de que se acaben las 2 horas. Deben de acabar porque tengo la otra clase y me tengo que salir y me tengo que volver a conectar y tengo que checar a los alumnos de las otras clases y todo eso. Entonces, para que no les cueste trabajo y no digan, ay, es que no nos dijo, no. En caso de que no terminen, pues ya nos desconectamos o vemos qué hacemos y ustedes siguen en su examen, pero sí me tienen que mandar lo de la captura, porque si no, ¿cómo los voy a evaluar? ¿Sale, chicos? Entonces, así le hacemos y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Nos vemos pronto. Descansen.